Signore, tu sei luce del mondo e rischiari le nostre tenebre. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Señor Marino, adelante con su reflexión de vida y de fe en la misericordia divina. Lo escuchamos y el Señor te ilumine. Gracias, Padre. Pues nos acompañamos en este fin de semana en una manera especial, celebrando este regalo extraordinario, la Divina Misericordia, como fue revelado a Santa Faustina Kowalska. Y hoy estamos en el 8º día de la novena, así de que es muy lindo poder celebrar este don maravilloso y este mensaje de esperanza del Señor de la Divina Misericordia. Yo tengo pues un amor muy especial por toda esta experiencia de Santa Faustina, por el Santo Padre Juan Pablo II, quien ha sido el abogado de toda esta experiencia en la Iglesia y quien hizo que fuera posible que todo este mensaje de la misericordia se fuera dado a la Iglesia entera, al mundo entero. Pues hoy también celebramos la partida de San Juan Pablo, que parte precisamente en la víspera de esta fiesta. Nos unimos también a San Juan Pablo II, Santa Faustina Kowalska, y en una manera especial pidiéndole al Señor de la Divina Misericordia que nos bañe con esos rayos de su agua y su sangre que brotaron de su corazón por ese costado. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 13, desde el versículo 8, y dice: la caridad, plenitud de la ley. No debáis nada a nadie, a no ser el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido plenamente la ley. Pues no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto se compendian en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, por tanto la caridad es la plenitud de la ley. Y esto, siendo conscientes del momento presente, porque ya es hora de que despertéis del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Abandonemos por tanto las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Como en pleno día tenemos que comportarnos honradamente, no en comilonas y borracheras, no en fornicaciones y en desenfrenos, no en contiendas y envidias, al contrario, revestidos del Señor Jesucristo, y no estéis pendientes de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Palabra de Dios. Pues es un buen inicio lo que el Espíritu Santo nos da como lectura. Yo personalmente puedo testificar en una forma muy especial sobre esa misericordia de Dios que celebramos en una manera especial en la iglesia durante este fin de semana en particular, que mañana es la gran fiesta, y durante toda esta novena de la misericordia. El Padre ya brevemente les contó sobre esa transición mía de ser un hombre del mundo a tener una experiencia con Dios, que es el rescate por su misericordia. Cuando yo estaba secuestrado aquí en Colombia, venía de un mundo lleno de fantasías, un mundo totalmente carnal, un mundo enfocado en el materialismo, el consumismo, el relativismo,
en todos los ismos que llevan al abismo. Y ese era yo disfrutando de la muerte, ¿no? Disfrutando del pecado, disfrutando de la condenación eterna que me esperaba. Ese es el mundo que anda ciego a Dios, que anda ciego a la luz, que anda en las tinieblas. Y desafortunadamente y muy tristemente miramos, contemplamos el mundo y nos damos cuenta de las masas de gente que están en el carnaval de este materialismo y que no están enteradas de que están caminando sobre el techo de los infiernos y que en cualquier momento caen a ese abismo si Dios no tiene a bien rescatarlos. Y por eso la misericordia, cuando se manifiesta en una manera personal como se manifestó en mi vida, no tiene sino un fruto. El fruto primero es el rescate personal, pero el otro es el fruto de ir a contarles a todos sobre la misericordia de Dios. Como le pide Jesús en una forma tan hermosa, tan humilde, a Santa Faustina, que le dice que propague esa misericordia, que le cuente a todos sobre su misericordia, cómo está sedienta de llegar a todos los corazones, cómo está sedienta de rescatarnos, de llevarnos a la gloria. Y le dice, cuéntales a todos. Y precisamente hoy podemos decir que nosotros que estamos acá, viviendo este momento de reflexión y viviendo la bendición del Padre Vicente, que se ha dado a bien proveer este espacio para que todos nosotros podamos hablar de Dios y compartir nuestra fe y sobre todo compartir las maravillas de la misericordia de Dios en la vida nuestra. Seguramente ustedes que me escuchan y que me ven se podrán identificar con momentos de sus vidas donde han evidenciado esa misericordia de Dios, donde Dios ha estado presente en una forma extraordinaria. Estando yo secuestrado y viviendo una sentencia de muerte, porque no solamente estaba secuestrado, pero me habían sentenciado a muerte, que después de que pagara la recompensa que me pedían, me iban a matar. Pero como para asegurarse de que yo entonces no les diera nada porque sabía que iba a morir, me amenazaron con matar a mi familia si no pagaba. Entonces eso les aseguraba que sí pagara. Y bueno, esto es la parte humana, que es triste, dura, pero la más grave era que yo iba a morir, pero en ese momento yo no sabía que me iba a condenar, porque yo no tenía ya un conocimiento de las consecuencias del pecado. Llevaba 33 años en pecado mortal, lejos de Dios, y ya no tenía idea de nada de Dios, a pesar de que nací en una familia católica aquí en Colombia, y hasta los 14 años en mi pueblo practiqué mi fe, pero después de los 14 años la perdí, y en ese secuestro ya tenía 47 años. Después de tener esa experiencia de ser sentenciado a muerte a los 15 días del secuestro, que duró 6 meses el secuestro, una noche tuve una experiencia con Dios en la que viví lo que podríamos llamar mi juicio personal. Yo estaba convencido que había muerto y que ya había partido de esta vida, y viví mi juicio personal con el Señor. Y me di cuenta que mi alma estaba perdida en las tinieblas y que si hubiese muerto esa noche me hubiese condenado. También entendí muy bien el estado de purificación de las almas cuando están por la misericordia de Dios en un estado de purgación, y también vi a través de mi ángel guardián en la distancia esa santa ciudad de luz de la Santa Jerusalén del cielo, que es nuestro destino. Algo que se veía muy lejos en otra montaña. Yo estaba en una montaña boca abajo contra la hierba, y en la distancia veía esa otra montaña, en la cima estaba esa ciudad, pero yo no podía ir, no estaban conectadas esas montañas, y con claridad vi que yo no podía llegar
a esa gloria de Dios. Todo esto, después de terminar toda esa experiencia mística, yo viví 5 meses y medio más de secuestro. Durante el secuestro, ya yo era una persona que pudiéramos llamar despierta, porque había tenido lo que podemos llamar también una iluminación de mi conciencia, y ya sabía quién era yo, en qué estado se encontraba mi alma, la existencia del infierno, la existencia del purgatorio, la existencia de la gloria de Dios, la firmeza de la misericordia divina, o sea, también su justicia, y la misericordia que me rescató. Todo eso lo tenía claro, pero la gran preocupación mía era saber que estaba sentenciado a muerte. Y yo todos los días le rogaba al Señor que no permitiera morirme sin confesarme. Esa era mi mayor preocupación, porque el Señor, dentro de esa revelación, me mostró la iglesia con todos sus sacramentos, y entendí perfectamente la trascendencia de la confesión y lo importante que era para mí confesarme. No había nada que deseara más durante todo el secuestro, después de la experiencia mística, que confesarme. Y así fue, el Señor me concedió eso. Por eso yo pienso que si yo quiero testificar hoy a todos ustedes sobre la misericordia de Dios en mi vida, podría decir esto: el hecho de que Dios me ha salvado de ese secuestro y evitado que me hubieran asesinado en pecado mortal, y hubiese permitido que yo fuese a confesarme, eso ya, solo eso, es el acto de misericordia más grandioso que puedo testificar en mi vida, porque un pecador como yo, que nunca se preocupó de Dios ni del prójimo, y que solo viví para mí mismo, en idolatría, en un materialismo terrible, en un pecado tremendo, y que Dios me dé esa oportunidad. Es algo que uno se da cuenta, cómo es que Dios no repara a quien ayuda. Él no discrimina, no hace acepción de personas, como dice la palabra, y a todos nos extiende la mano, sin importar quiénes somos y en el pecado que podamos estar sumergidos. Ese es el caso mío. Si a mí me rescató el Señor, a cualquiera lo puede rescatar, porque yo era de los más perdidos que habían. Y por eso es importante la gratitud. Yo digo, yo aprendí a partir del momento en que el Señor me rescató del secuestro y luego de la condenación eterna, porque cuando yo salí del secuestro milagrosamente a los 6 meses, me abandonaron en una carretera sin ninguna explicación. Yo sabía que eso era un milagro. Yo creo que ni los guerrilleros entendieron por qué me dejaron ir. Era algo tan extraño, tan sobrenatural, que estaba por encima de todos. Yo vine a aterrizar de lo que sucedió cuando llegué a donde mi familia, aquí en Colombia, en una ciudad que se llama Pereira. Llegué allá y aterricé en la realidad y dije, el Señor hizo un milagro, porque la forma en que actuaron los guerrilleros, cómo me dejaron ir, todo eso no era normal, no era normal. Entonces ahí entendí, y a partir de ese momento, constantemente, al principio casi que en una manera obsesiva, estaba dándole gracias a Dios y gracias a Dios y gracias a Dios. Me soñaba dándole gracias a Dios. Intensa, interna, exteriormente, todo mi ser le daba gracias a Dios. Y hoy entiendo lo que es acción de gracias, lo que es despertarse uno. Yo me despierto, abro los ojos y inmediatamente le doy gracias al Señor. Y en todo momento, en el día, en la noche, en toda acción de mi vida, gracias. Porque esa gratitud es la que nos une con Dios y con el prójimo. Hay que ser gratos de todo lo que el prójimo hace con nosotros,
el extraño que se sonríe con nosotros sin conocernos rápidamente cuando nos cruzamos en la calle, las personas que de una forma u otra nos ayudan a veces sin conocernos, incluso nuestros enemigos, porque los enemigos que nos persiguen, nos calumnian o nos juzgan, hace que nosotros nos seamos más humildes y que le demos gracias a Dios. Yo me acuerdo siempre de ese pasaje del rey David, donde estaba en esos conflictos con el rey Saúl, que lo perseguía para matarlo, y en un momento dado aparece un hombre maldiciéndolo, y lo maldecía, y era uno de los hombres leales al rey Saúl. Y los soldados que acompañaban al rey David querían matar a ese hombre, y el rey David no los dejó. Él dijo: no, el Señor es quien me está mandando esta humillación. Yo necesito recibir esta humillación. Déjenlo, no lo toquen. Y esto es tan importante entenderlo, lo importante que es aceptar también los enemigos, la gente que no nos quiere, todo eso, aceptarlo con la gratitud de Dios y decirle al Señor: gracias, Señor, por hacerme humilde, porque ¿quién soy yo para creer que todos me deben amar, que todos me deben respetar cuando soy un miserable pecador? Y esto todo lo aprendí yo de haber salido de esas tinieblas en que estaba, donde tenía todo perdido. Y una vez que el Señor me rescató y me trajo a la luz, entonces todo es ganancia, porque caminar en la luz, así me tiren piedra, es ganancia ya, porque ya voy en camino, ya estoy caminando con Dios y sé lo miserable que soy y sé que todos los días tengo que levantarme a convertirme. No puedo pensar que estoy convertido, sino que me estoy convirtiendo, eso sí, pero que es una lucha diaria con esta naturaleza humana que tiene tantas inclinaciones a desobedecer, la misma concupiscencia que hay en nosotros por el pecado original. Y todo esto es algo que uno no puede descuidar, tiene que estar vigilante todos los días, en todo momento. Y por eso la gratitud es el abrazo a la misericordia. Yo pienso que la gratitud, cuando se encuentra con la misericordia, se convierte en el milagro, se convierte en la unión de la criatura y el Creador, en un abrazo infinito que se llama la salvación, porque uno entra por la gratitud a la misericordia y se convierte en un hijo de la luz, en un miembro, en una célula viva de este templo místico del Señor, y se vuelve útil, se vuelve un instrumento que Dios puede utilizar, porque uno está consciente de que Dios está vivo, de que Dios actúa en nuestra vida personal, que Dios actúa en la humanidad, Dios actúa en su creación, Dios es omnipresente, está en todo momento, y por eso, y en todos. Hoy yo diría, qué lindo que es mirar nuestra vida llena de flagelos y de dificultades, como es la vida nuestra hoy por la pandemia y las amenazas que tiene la humanidad, por la economía en peligro, por tantas cosas en peligro, tantas ideologías perversas que amenazan con esclavizar los pueblos, y todo esto es parte de una batalla espiritual que vive la humanidad mientras pasa este desierto del destierro camino a la casa del Padre. Es caminar como por un territorio enemigo. Yo siempre me acuerdo con claridad sobre este pasaje de Jesús donde Él testifica: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Ahí hay dos cosas importantes para ver de esta advertencia y afirmación del Mesías. Una, príncipe. Eso quiere decir que está en una jerarquía y que tiene poder. La otra es Satanás. Entonces, ¿quién es Satanás? Ya sabemos que es el ángel caído, y es un hombre, una realidad espiritual, una persona angelical caída,
que es el mal mismo, el pecado mismo y la muerte misma. Y es el príncipe de este mundo. Eso nos da a entender a nosotros que estamos en el territorio del enemigo, mientras estemos desterrados en el exilio, que es esta vida terrenal. Es el equivalente a un niño que nace en la cárcel porque su mamá estaba presa. Ustedes saben cuántos niños nacen en la cárcel. Y el niño no es preso, pero nació en la cárcel. Y eso podría compararse con la redención de los hijos de Dios, a quienes Dios escoge. Y Jesús habla de eso cuando dice: ninguno de los que me diste se ha perdido. Y esto es a pesar de haber nacido en la cárcel, que es haber nacido en esta vida terrenal. Estamos libres en Jesucristo, porque a pesar de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en esta cárcel e hicieron que naciéramos todos en ella, el Señor vino como el Adán que viene del cielo, como lo llama San Pablo, vino y nos dio la salida. Nos liberó, nos libertó de este encierro, con su sangre pagó. Ahora, todo esto es misericordia. Ustedes se pueden imaginar la sangre del Señor, lo que significa. Yo siempre le digo a la gente, si usted quiere compenetrarse muy bien con la misericordia divina, piense mucho y abrace con amor esa sangre del Señor. Esa sangre que brota de su costado. Miren que es importantísimo entenderla, porque sabemos que la sangre es vida. En el caso del Nazareno crucificado, es sangre de vida eterna. Porque esa sangre que se derramó en la cruz, que brotó de su costado, parecía ser que fuera la sangre que vació la vida que tenía ese cuerpo que está crucificado. No, pero esa sangre es la que nos dio vida a todos. Y ese que muere en la cruz, sabemos que tan solo muere por un momento, desciende entre los muertos y resucita al tercer día. Pero es porque el Señor necesitaba entrar por ese túnel de la oscuridad y de la muerte para salir a la luz con todos los que estaban detenidos en el seno de Abraham, como dice la palabra y que nos lo muestra tan claro en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, cuando aparece Abraham con el pobre Lázaro en su seno, hablando con ese rico Epulón que estaba en las llamas. Y podemos ver con claridad nosotros que el Señor tiene un plan perfecto y que ese plan perfecto está servido a nosotros desde la cruz, para que nosotros entendamos que el Señor vino a señalarnos ese camino de su plan, para que vivamos esa verdad que nos reveló y encontremos la promesa que nos hizo de vida eterna. Yo digo, hoy es un día en el cual nosotros nos preparamos para celebrar mañana ese milagro extraordinario de la Divina Misericordia. Ustedes saben cómo el Señor hizo énfasis en que este domingo se celebrara ese domingo la misericordia después del domingo la resurrección. Y el Santo Padre Juan Pablo II se aseguró de eso, porque es una revelación que él recibió en su corazón en una forma personal e íntima, porque venía de una compatriota suya, venía de su espiritualidad, venía de sus raíces. No fue un accidente, no fue una coincidencia, fue un plan de Dios, que fuera San Juan Pablo II y Santa Faustina, los dos polacos, que trajeran al mundo esta gracia. Y aquí está, aquí la estamos viviendo. Es para nosotros una gran alegría poder vivir esta bendición. Yo le digo al Señor todos los días, gracias Señor por tu misericordia. Y aquí estamos. El mundo vive hoy
una oscuridad muy grande por el materialismo, por la desobediencia, el pecado, por todos estos crímenes atroces del aborto, los movimientos feministas y el LGTB, las ideologías de género, la injusticia social, todo lo que hay en el mundo es oscuro, es muy malo, es oscuro. Sin embargo, nosotros pasamos por el mundo no para escandalizarnos con el mundo, porque sabemos que el mundo es malo, sino para rescatar almas del mundo y llevárselas a Dios. Y esa es nuestra misión. Por eso, cuando la gente habla de irse al campo a esconderse, a esconder comida, todos estos mensajeros del terror de los finales de los tiempos y gente rara, milenarista, yo les digo, ¿alguna vez han visto un apóstol del Señor escondido, comiendo su comida con sus amigos en el monte, porque se va a acabar el mundo? Eso no existe. La forma más rápida de ver un profeta falso, porque nosotros necesitamos estar al frente de la batalla rescatando almas para el Señor, y eso no se hace escondido en el campo, huyéndole a todos. Nosotros estamos en el mundo, sin ser del mundo, para sacar almas del mundo y entregárselas a Dios. Esa es la misericordia divina, y la misericordia divina se debe manifestar a través de cada uno de nosotros, a través de nuestra gratitud. Yo debo ser grato a la misericordia de Dios. ¿Y cómo soy grato a la misericordia de Dios? Teniendo misericordia por el prójimo y por mi propia salvación. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, desde el versículo 14. Dice: después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra de Dios. Le damos gracias a Dios y lo bendecimos, y yo le doy gracias al Padre Vicente por darme esta oportunidad de compartir con ustedes, y glorifico a Dios por este milagro de la Divina Misericordia, por San Juan Pablo II, Santa Faustina y por nuestra Iglesia Católica. Amén. Amén. Señor Marino, de lo que acaba de decir, deduzco que la misericordia nace del amor de Dios. Es como si fuera hija del amor, de ese amor universal que siente Dios por todos sus hijos, sin excepción alguna. Exacto. Si eso es así, para que nosotros reflejemos de verdad la misericordia de Dios en nuestra vida, tenemos necesariamente que amar de verdad a nuestro prójimo, o por lo menos tener el deseo y la intención de hacerlo. Me preocupa ver en mi comunidad personas que creen que por rezar las devociones o pertenecer a un grupo apostólico, pastoral, ya reflejan el carácter amoroso y misericordioso de Dios, pero calumnian al hermano o señalan despiadadamente el pecado del prójimo, olvidándose que también ellos cometieron o cometen el mismo pecado. ¿Cómo hacer, señor Marino, para ser auténticamente más misericordiosos? ¿Cómo nos ayudaría a orientar a todos estos feligreses para que vivamos esa misericordia del Señor? Padre, yo pienso que lo que usted dijo lo responde todo. Nosotros debemos reconocernos como miserables pecadores, y debemos reconocernos como que el hecho de que aún estemos acá en esta vida y de que podamos tener el pan y el techo, el vestido y muchos la salud, es suficiente para entender de que Dios nos da todo eso por misericordia a pesar de nuestra miseria.
Y por lo tanto, si reconocemos esto, ¿cómo vamos a poder juzgar o criticar a los demás cuando todos son como nosotros, pecadores miserables, que lo único que tenemos es la misericordia de Dios, que nos mantiene libres de tanto peligro y de tantas cosas malas que pueden ocurrir en esta vida mientras cruzamos este destierro? Así de que yo creo que el estar consciente de que todos somos miseria, todos somos pecado, y de que por misericordia de Dios nosotros luchamos por el Espíritu que llevamos en nosotros por el bautismo, luchamos por convertirnos, por confesarnos, por arrepentirnos, pero es gracia de Dios el poder hacer eso. Y entonces necesitamos poner la lupa hacia nosotros para poder respetar a los demás. Sí, señor Marino. Es muy importante lo que nos acaba de decir, porque esperamos con todo este revolcón social mundial, nosotros esperamos estamos como el pueblo de Israel, creo yo, esperando a un Dios guerrero, esperando una manifestación de Dios. Y el Señor Marino acaba de decir, en la sencillez de la vida encontramos la misericordia de Dios. Ese abrir los ojos cada día es una gracia. Yo lo veo así. Abrir los ojos, sentir la existencia de un día nuevo. Ahí creo que se empieza desde la mañana a experimentar esa misericordia de amor de Dios para nosotros. Y es lo que muchas veces no entendemos, porque, vuelvo y digo, esperamos es algo extraordinario. Y nos olvidamos que Dios se manifiesta en la sencillez. Dios en la sencillez se nos manifiesta su grandeza y manifiesta que Él está con nosotros. No, señor Marino, es vivir, y esa experiencia que nos ha comentado, que nos ha enseñado y nos ha compartido, fue lo que tuvo el señor Marino. La experiencia en la humildad. De pronto, en la vida nosotros somos orgullosos, prepotentes, pero Dios nos baja. Como dice el Magnífica, baja del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Exacto. Es vivir esa experiencia de Dios en la sencillez, en la humildad, y lo que muchas veces no tenemos. Eso es verdad, Padre, así es. Sí. Es muy lindo poder reflexionar en esto, porque es lo que nos lleva a concientizarnos de las cosas básicas, a volvernos pequeños y a mirar a Dios en el día a día, en el paso a paso, apreciándolo en esas cosas pequeñas que dejamos pasar desapercibidas, como despertarse y tener un nuevo día, como tener la comida, tener la salud, o tener la oportunidad de, estando enfermo, tener la fortaleza para vivir la enfermedad y las dificultades. Todo eso viene de Dios y hay que tener esos ojos puestos en esas cosas, porque la gente pone los ojos en sus ambiciones, en sus deseos, en sus sueños, y entonces no ve las cosas pequeñas y menosprecia los regalos de Dios. Sí, así es, señor Marino. Los invito a que oremos unos por otros. No hay nadie que no necesite conversión. Todos la necesitamos. Recordemos que esto es un camino, una lucha diaria. Oremos no solamente por nuestros amigos o por nuestros familiares. Oremos por los que no nos quieren, por los que nos calumnian, por los que, como Judas, olvidan el bien que se les ha hecho. Ingratamente traicionan nuestra confianza. Son ellos nuestros mejores maestros
y también ellos están encerrados en el compasivo corazón de Jesús. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que tuvimos hoy de tener al Señor Marino con nosotros. Bendícelo, Dios mío. Une su mente, su corazón y sus labios para que siempre hable con el poder de tu Santo Espíritu. Dale salud y vida para seguir su ministerio. Gracias te damos por tu insondable misericordia, que el agua y la sangre que de tu costado toquen la vida de todos los seres humanos del mundo entero. Sane nuestra vida, sane nuestros corazones, y de esa manera reflejemos tu misericordia en el amor al hermano. Oh sangre y agua bendita, que brotaron de tu costado como fuente de inagotable misericordia, que ninguno de nosotros pierda, Jesús, en ti confío. Todo esto te lo pedimos a través del corazón inmaculado de nuestra Madre, la Virgen María. Les doy mi bendición sacerdotal para que nos acompañe en esta vida y en la otra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, señor Marino. Amén, Padre. Gracias, queridos hermanos. Y espero, señor Marino, en una próxima volverlo a tener en nuestro programa. Gracias por su reflexión, por su enseñanza. Quedo totalmente agradecido, y nuestros fieles agradecen esa experiencia de fe, esa experiencia de amor, y que el Señor lo siga bendiciendo, señor Marino. Amén, Padre. Lo mismo a usted y a su ministerio. Que Dios lo guarde, Padre. Mucho gusto. Saludos a todos.